Entonces, vamos a orar. Señor bendito y Padre, buenas noches. Y muchas gracias te damos, Señor, por tenernos aquí, Señor Celestial. Por lo que has hecho en nuestras vidas a lo largo de este día, de esta semana, Señor. Por la forma en que nos amas, en que nos enseñas, en que nos ayudas, en que nos diriges, nos cuidas, nos provees. Y haces tantas otras cosas, Señor Celestial, mostrando ese amor tuyo a nuestro favor. Gracias por tu amor, Señor bendito, que no es como el amor que este mundo conoce, sino el amor verdadero, Señor. Y gracias, Padre Celestial, porque ahora podemos estudiar tu palabra, Señor. Pero no como quien hace un gran esfuerzo por entender algo oculto, sino más bien como un niño que se sienta a escuchar a su padre y sabe que él puede enseñarle. Porque somos tus niños, Señor, somos tus hijos, Padre Celestial, a quienes tú instruyes con tu palabra. Y te damos gracias por esto, Señor. Y anhelamos tener la disposición de ese niño que humildemente se sienta a escuchar, con mansedumbre, con humildad. También te pedimos que perdones nuestros pecados, Señor, que nos sigas limpiando según tu buena voluntad con tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro, quien nos dirige, Señor, con sabiduría, quien nos da entendimiento, quien nos ayuda, Señor bendito, para escuchar, para escudriñar, para entender, para vivir lo que nos quieres hablar, Señor. Ayúdanos, te lo pedimos. Y gracias, Dios Santo, por tu palabra, por tu bendito Espíritu Santo, por este tiempo de predicación que ahora comienza. Oramos a ti, Señor, dando gracias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, les voy a pedir por favor que nos vayamos todos a 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. Continuamos con nuestro estudio de 1 Corintios capítulo 13. Recuerden, es un capítulo cortico y gracias al Señor podemos hacer la lectura de él y entre más lo leemos, más se nos queda. Vamos entonces con la lectura de 1 Corintios capítulo 13, versículos 1 al 13. ¿Listos? Leemos. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que traslase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Nos corresponde con la ayuda del Señor continuar con el versículo número 6, donde ustedes y yo leemos que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y es interesante desde el principio notar cómo el Señor pone dos palabras como contrastando, que uno en principio no asociaría como las palabras que contrastan o como las palabras que son antónimas, ¿no? Uno diría, pues, el amor no se goza de la injusticia, entonces se goza de la justicia, pero no. O dice, el amor no se goza de la mentira,
entonces se goza de la verdad, ¿cierto? Son como las ideas que tendríamos más claramente como antónimas, como las palabras que en nuestro entendimiento son las más claramente opuestas. Pero en lo que el Señor nos está enseñando al hablar del amor, y ustedes se han dado cuenta que está inmerso en lo que Dios quiere que nosotros vivamos en nuestras relaciones con los demás. Relaciones en las que estamos llamados a servirnos mutuamente como una forma de servir al Señor. Recuerden, es el contexto de 1 Corintios 13, los dones, el servicio al Señor. Y entonces nosotros vemos que aquí el Señor está diciendo, recuerden algo, tengan presente algo. El verdadero amor, el amor de Dios, el amor que es Dios, no se goza de la injusticia, en vez de ello, se goza de la verdad. Uy, Señor, curioso que pongas estas dos palabras como contrarrestándose o como poniéndose mutuamente, pero una vez más, el Señor tiene todo un sentido, toda la razón, si me permiten decirlo, cuando presenta esto así. ¿Por qué, mis hermanos? Porque tal vez algo que podemos decir desde el principio es que el que ama no es indiferente, no puede ser indiferente ante los fracasos y victorias de su prójimo. El que de verdad ama no puede ser indiferente, sea el fracaso o sea la victoria de su prójimo. Permítame leerles algo que dice un autor en interpretando este versículo. Dice, es uno de los raros rasgos de la naturaleza, de nuevo, es uno de los raros rasgos de la naturaleza humana, el que muy a menudo preferimos saber de las desgracias de los otros más que de su buena suerte. Es más fácil llorar con los que lloran que alegrarse con los que están alegres. Y a mi entender tiene mucha razón lo que plantea este autor, que nos plantea algo y es, ponemos más cuidado a la desgracia del vecino, que se le quemó el carro a la alegría de compró carro. Nos es más fácil estar en un velorio acompañando a una persona que está llorando la pérdida de un ser querido que estar genuinamente alegres al pensar en una pareja que se reconcilia, por ejemplo. ¿Lo han pensado? Estamos en una sociedad, mis hermanos, en la que la indiferencia es uno de los principales factores, una de las cosas que más se ven por todo lado. ¿Cómo se hace esto real? Pues ustedes notan, mis hermanos, cómo cuando hay un atraco, cuando hay un homicidio, cuando hay un accidente, salen los noticieros. Y muchas veces no solo salen los noticieros, sino en las redes sociales, porque hay personas que ante un atraco, que ante un homicidio, que ante un accidente, usan sus manos para sacar el celular y grabar. Y usan su entendimiento para grabarse la escena y llegar a contársela a su señora por la noche. Uy, mija, si vio lo que me pasó esta noche o esta tarde, le cuento lo que vi. Pero esas mismas manos, esa misma mente que se emplean para registrar la desgracia del otro, no mueven un dedo por intentar ayudar. Ya ni siquiera gritan, cójanlo. No se acercan a la persona que tal vez está llorando a su ser querido tendido en el asfalto. Cuando le cuentan a su esposa o a cualquier otro a quien le permiten conocer la noticia, ni siquiera acompañan lo que vieron con una oración como, mija, vi esto esta tarde, vi esto esta noche, oremos por lo que vi. ¿Cierto, mis hermanos, que estamos en una sociedad en la que hay muchísima indiferencia, en la que muy fácilmente o nos alegramos del mal del otro o solamente somos indiferentes y muy poca alegría sentimos cuando a alguien le pasa algo bonito? Y es que como si eso no fuera suficiente, hemos implementado frases para justificar, para simplificar las cosas. Le pasa algo malo a alguien, incluso un cercano, que de pronto ha hecho algo contra nosotros y nosotros decimos, pues no es que me alegre, pero me da un fresquito. O, no, yo no me voy a alegrar del mal del otro, no, mire, solo le digo una cosa, me pude dar cuenta de algo, pero yo aprendí algo.
Yo no me meto donde no me llamaron. Curiosa forma de maquillar la indiferencia. Claro, no me meto donde no me llamaron es algo que tiene que aprender en su cabeza un chismoso, uno que se anda metiendo en la vida de los demás. Pero no me meto donde no me llamaron, no debiera ser aplicable a las cosas que Dios nos permite conocer para que intervengamos como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el amor del que el Señor nos viene hablando surge como una realidad divina en nuestro corazón para responder, para corregir tanta indiferencia en algunos casos y una conducta malévola de alegría ante el sufrimiento del otro en otros casos. Es así como ustedes notan que el versículo 6 nos dice que el amor no se goza, no está alegre de la injusticia, no se alegra al ver la maldad, al ver la iniquidad, al ver el pecado. Y esto obviamente, mis hermanos, tiene un montón de aplicaciones o de formas de entenderlo. Claro, el verdadero amor no se alegra cuando ve que a una persona le están afectando con un pecado, le están robando, le están matando, le están haciendo daño. Ese amor no se alegra al ver eso. Pero tampoco se alegra cuando de pronto ve ya no que alguien está haciendo un pecado contra otro, sino alguien cometiendo un pecado como tal. El verdadero amor no le da una palmada en el hombro al compinche diciéndole usted sí es muy vivo, oiga. Usted sí es muy vivo. Yo no sé usted cómo hace, pero usted siempre cae parado, oiga. ¿Qué tipo tan avispado? Forma sutil de decirle, oiga, es súper engañador, es súper mentiroso, es súper tramposo. Pero en vez de confrontar eso, que conocemos, nosotros casi que le aplaudimos, ¿no? Y que si eso es cierto, mis hermanos, vean un partido de fútbol en el que muchísimo tiempo se va con jugadores rodando sobre sí mismos con señales de un profundo dolor, manifestando en su rostro que les han fracturado todo. Y cuando el árbitro no se da ante la tarjeta amarilla, se paran como si nada. Y nosotros decimos, ese jugador es muy vivo, ¿cierto? O por lo menos se nos enseña que debiéramos pensar eso. Y el Señor va a decir algo interesante. Mire, el amor no se goza, no se alegra de nada que sea malo, que sea inicuo, que sea injusto, que sea pecaminoso, sea que le pase a otra persona, sea que lo esté haciendo otra persona. El amor no se puede alegrar de esas cosas. Y entonces el Señor nos pone a pensar en la esfera cercana, en los que tenemos al lado. Aquellos que amamos, aquellos que hacen parte de la familia, del núcleo de amigos, de los cercanos, de los que realmente son nuestro prójimo. Y nosotros tenemos aquí que formularnos una pregunta. ¿El amor que Dios me ha dado a mí se nota cuando yo reacciono ante el mal que padece otro? O no es que me alegre, pero me da un fresquito, lo que dijimos hace un momento. O no, yo sí me di cuenta que mi muchacho anda como torcido, está como muy mentirosito, es así como muy orgulloso. Ay, pero yo no me voy a meter. Porque piense lo siguiente, dirá esa persona, si yo me meto, si yo digo algo, pues esa persona se va a poner brava conmigo. Mi muchacho me va a perder la confianza. Mi amigo me va a decir a mí, ¿usted quién es para juzgarme? Entonces yo he aprendido algo, pudiera una vez más pensar a alguien, cuando yo veo algo que está mal, yo voy a ser cristiano y no me voy a alegrar, pero tampoco voy a hacer nada. De alguna manera, algún día, como por arte de magia, las cosas se van a enderezar. Yo le exijo de todo a esa persona, le puedo pedir de todo a esa persona, cómo se viste, qué come, a qué horas come, a dónde sale, a dónde no sale. Le tengo disciplinas para absolutamente todo, pero en lo espiritual yo ahí no me meto. Entonces arrancamos nosotros pensando en el amor verdadero no se puede alegrar de lo que es injusto. Y repito, algunos hermanos, que yo no me estoy alegrando
Yo solo no hago nada. Pero démonos cuenta que en el fondo es como quien se alegra, porque el que se alegra tampoco hace nada contra eso. Y entonces nosotros notamos que el Señor presenta un contraste. No se goza, no se alegra de lo que es injusto, ni siquiera cuando esa injusticia le pasa a una persona que nos ha hecho daño. Aquí se asocia mucho con lo que nosotros estamos viendo la semana pasada sobre el amor que no hace contabilidad de las ofensas recibidas. ¿Se acuerdan de eso? El Señor dice, mira, en ningún caso el que verdaderamente ama se va a alegrar de la injusticia que padece otro o de la injusticia que hace otro. En vez de eso, el amor se alegra, se regocija, está contento de la verdad. Y como les dije hace un momento, pero curioso contraste, justicia y verdad. ¡Wow! Pero es que nosotros pensamos aquí lo siguiente. La base de la justicia es la verdad. No puede haber justicia sin verdad. No puede haber justicia en un corazón si primero no conoce la verdad de Dios para poder andar en la justicia que nos enseña la verdad. Y entonces el Señor es aquí como poniéndonos a pensar, y vamos a ver en un momentico una enseñanza muy bonita que nos pone a pensar sobre esto. El Señor dice, mire, si usted ama, como debe amar, porque para eso le he capacitado con el amor que le he dado, cierto cristiano, y nosotros decimos, amén, Señor. Entonces, si usted ama, usted ya sabe que no tiene el derecho, ni siquiera la posibilidad de andarse alegrando en el mal que vive otro o del mal que comete otro. Bueno, está bien, Señor, yo me quedo y solo no me alegro. Pere. Vaya más allá. Sea un cristiano que da el siguiente paso. Sea un cristiano que no solo dice no, sino que aprende a decir sí en lo que vale la pena. No solo saque cosas sucias, ponga cosas limpias en su lugar. No esté feliz desocupando apartamentos en el corazón como quien dice yo saqué todo lo malo y quedé vacío. Los vacíos en lo espiritual no existen. Para que no se goce de la injusticia, aprenda a alegrarse en la verdad, a manera de ejemplo. Señor, me pasó tal cosa con tal persona y quiero harto. Y noté que esta persona, sigamos con el ejemplo de la mentira, ha cogido una costumbre de mentir por todo se la pasa mintiendo. Dice que es cristiano o cristiana. Y desde que tú me pusiste a pensar en ese tema de no gozarse en la justicia, sino gozarse en la verdad, me comenzó a resonar algo en el corazón. Ya no solo era no hacerme loco, sino que me tocaba hacer algo. Y estoy contento, Señor. Porque la última vez que lo noté, le pedí a esa persona, apoyándome en la confianza y el cariño que nos tenemos, que me regalara unos minuticos. Y tomé algunos versículos que hablan, por ejemplo, sobre la locura de la mentira, sobre quién es el padre de mentira y cosas por el estilo. Y le dije, oiga, yo quisiera pedirle que los dos estudiemos algo que creo que es muy bueno para los dos. A la persona le pareció raro porque hasta el momento se había acostumbrado a que me contaba todo lo que hacía, las mentiras que decía y todo. Yo nunca le decía nada, yo era como el compinchis de la persona. Pero ese día en que me atreví a hacer no solo lo que no debo, sino ir a lo que debo, me miró un poco extrañado, pero me puso cuidado. Ahora estoy contento porque pude alegrarme y hacer lo que seguramente alegra un corazón cuando se arrepiente. Le enseñé lo que es verdadero. Porque si sabe lo que es verdadero, es decir, lo que tú dices en tu palabra, podrá hacer lo que es justo. Y podrá dejar de vivir en injusticia, pasando a vivir en justicia. Y Señor, me está pasando una cosa muy bonita. Ya no solo me siento ahí como frustrado y como mal por no hacer nada, sino que ahora estoy contento. Porque yo he enseñado la verdad. Porque esa persona ahora conoce la verdad. Y quién sabe, en la voluntad de Dios,
tal vez ha renunciado a la injusticia para vivir en la verdad, en la justicia. Pero solo es un ejemplo que les quiero plantear para avanzar. Porque hay algo, mis hermanos, que tiende a suceder cuando nosotros estamos pensando en este tema de no gozarse en la injusticia y gozarse en la verdad. Y es cómo afrontar ciertas realidades. Lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza, mis hermanos, es que no tenemos el derecho de ser indiferentes a la verdad y regocijarnos en la injusticia. Voy a leerles una cita, no voy a pedirles que vayan allá, voy a leerles una porción en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Si usted es muy rápido, alcanza a moverse hasta allá, hágale. 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículos 11 y 12. Aquí el Señor está hablando sobre cómo van a ser las personas cercanas al tiempo de la venida del anticristo. ¿Cómo va a ser el corazón de aquellas personas que se negarán a creer en el Evangelio, aquellos que se van a quedar en esta tierra en tiempo de arrebatamiento, aquellas personas que han escogido no hacer caso de la verdad? Y miren lo interesante de lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica en esta porción. Dice, 2 de Tesalonicenses 2, 11 al 12. Mucha atención. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira. ¿A quiénes? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¡Wow! Ojo, ojo, hermanos, que lo que está diciendo aquí el Señor es bien interesante y cuestiona con fuerza. ¿Saben qué personas son las que desprecian la verdad para vivir en la injusticia? Las personas que no creen en Dios. De la misma clase de personas que habrán de creerle al anticristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque estamos, repito, en una sociedad en que la indiferencia está reinando. Y me temo que a veces entre los cristianos pasa lo mismo. Y no solo entre los cristianos de una iglesia local, sino de los cristianos que hacen parte de una familia cristiana. El regocijarse de la injusticia, despreciando la verdad, es una característica de un impío. Esa no puede ser una característica de nosotros. Y repito, tal vez aquí alguno está diciendo, hermano, pero es que yo no me estoy gozando en la injusticia de mi muchacha, de mi esposa, de mi cuñado, de quien sea. No. No se trata de decirle al Señor, Señor, yo no me alegré, yo solo fui indiferente, con todo respeto. ¿Quién podría al Señor decirle eso? Esa es una característica de los que no creen en Dios. Y nosotros no tenemos el derecho. Y si somos salvos, ya ni siquiera es parte de nuestra naturaleza poder hacer eso. Entonces, ojo, ojo. Si nosotros estamos siendo indiferentes ante el mal que vive otro y particularmente ante el pecado que está afectando la vida de otra persona, que Dios nos permite conocer, que es de nuestra esfera, que es de nuestro ministerio familiar, por decirlo de alguna manera, recordemos algo. El que se hace loco frente a la injusticia, la termina queriendo y en el fondo despreciando la verdad. Ahora, recordemos algunas cosas, mis hermanos. Vámonos a 1 Juan capítulo 1, y estos versículos que vamos a leer son muy conocidos, apenas se los quiero recordar para que usted tome nota, por favor, y los tenga registrados en su cuaderno y en su corazón. Porque nos vamos a enfocar en algo específico, una aplicación específica de no gozarse en la injusticia y gozarse en la verdad. A continuación no nos vamos a centrar nosotros en cómo reacciono ante el incendio que vivió mi vecino o cómo reacciono ante la pérdida del trabajo que vivió un hijo. No nos vamos a centrar en esa clase de mal, sino que nos vamos a centrar en el mal en el corazón de las personas, particularmente de creyentes. 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10. Recuerden ustedes que en esta epístola, por medio del apóstol Juan, el Señor le está diciendo a la iglesia, entre otras cosas, características básicas de un verdadero creyente. Características, realidades que debe tener un creyente en su alma y que cuando ves en su vida debe estar contento, porque es un verdadero creyente y no dejarse engañar. Entonces en 1 Juan capítulo 1, versículos 8 al 10, ustedes leen conmigo lo siguiente.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Recuerden ustedes, mis hermanos, que el contraste que el Señor nos tiene pensando respecto de la verdad del amor es que el que ama, el que tiene el amor de Dios en su vida y quiere entregar ese amor a los demás, no se alegra en la injusticia, no se alegra en el pecado. Y entonces usted se encuentra en este versículo, o esta porción mejor. Y el Señor nos dice, miren eso tan interesante para que lo pensemos y especialmente para que por favor no lo olvidemos. El Señor le está hablando aquí a creyentes. Es Dios, no Juan. Es Dios por medio de Juan quien está diciendo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. La verdad no estaría en nosotros si decimos que no tenemos pecado. Si en este momento les pudiera ver a ustedes, les pediría que levanten su mano todos aquellos que siendo cristianos saben que son pecadores. Y creería yo que la levantaríamos todos, ¿cierto? Pero hay algo, mis hermanos, que tiende a pasar en el corazón de los que somos cristianos, que nos acomodamos a la verdad a tal punto que a veces la terminamos despreciando. Se nos mete en la rutina del corazón, se nos convierte en monotonía espiritual. Son cosas que sabemos y en algún momento dejan de tener cualquier valor. Sí, eso es cierto. Y Dios por medio del apóstol Pablo le decía a ellos y nos dice a nosotros que un cristiano es un pecador. Y los cristianos tenemos que luchar contra esta realidad o tenemos que aceptar esta realidad y luchar contra la realidad de ser pecadores. Y es algo difícil hasta de entender, porque es el Dios Santo hablando de sus salvos, el que nos describe como todavía pecadores. Pero ¿qué clase de pecadores? Los que por la verdad que tienen en su vida pueden ir a Dios diciéndole, Señor, lo que tú dices sobre mí es cierto. Es cierto, Señor. Las palabras que pronuncié el otro día contra mi familia fueron palabras airadas, sin ninguna gracia. Y es cierto, Señor. Te pido que me perdones. Ojo, un no creyente solo tomará el versículo número 8 y va a decir, ay, pues que todos pecamos, deje meterle color a la vida. Y la persona que está con él, que no piensa en el amor que se goza de la verdad y no de la injusticia, va a decir, yo no me meto allá. Mi muchacho, tal persona dice que es creyente y cuando alguna vez vi que le llamaron la atención, él dijo, no, pues yo soy pecador y punto, y Dios dice que todos somos pecadores, así que no se meta. Y entonces yo decidí no meterme más. Yo decidí no decirle nada más. Si él dice que es creyente, pues ¿cómo me voy a meter yo ahí? Ah, sí es cierto, no se nota ningún arrepentimiento. No hay un hábito de confesar ni siquiera los pecados. No, no hay un acto que apunte a una nueva vida, pero sí a un profundo engaño de alguien que piensa que lo único que importa es saber que como es cristiano puede pecar. Pero en estos mismos versículos hay otra realidad que yo quiero plantearles a continuación y es la opuesta. Ya no es una persona engañada que se cree cristiana y no lo es y el pecado de evidencia y no, ahora es otra cosa. Es un cristiano. Es un creyente de verdad que peca.
Y como esta realidad que estamos leyendo aquí llega a perder sentido a nosotros por la monotonía espiritual, le llegamos a tratar con tal dureza, le llegamos a acusar, a juzgar, con miras a condenar, con tal dureza. Y es un poco loco esto, pero creo que ustedes y yo podemos entender esta realidad. Sí, es cierto, los cristianos pecamos, pero a usted no le voy a pasar ni una. Usted no puede. ¿No tiene algo interesante? El amor no se goza de la injusticia. Noten lo interesante que resulta esto. Una forma de injusticia es negar lo que Dios dice sobre nosotros mismos. Una forma de injusticia es negar la misericordia. No, 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 es que yo soy así, yo soy estricto. El Señor nos dice acá, miren tan bonito esto. Parte de conocer la verdad es entender que todos los cristianos estamos batallando contra el pecado. Mi hermano, no solo usted. No voltee a mirar a su lado. Pero si en este momento a su diestra o a su siniestra hay otro cristiano, está batallando igual que usted. Y Dios dice que eso es parte de nuestra realidad. Y Dios nos enseña lo que tenemos que hacer, confesar. Vamos a ver en un momento una porción en la que nosotros intervinimos. Entonces, ¿por qué les estoy repitiendo estos versículos? Para podernos gozar de la verdad, tenemos que conocerla. Para poder luchar contra la injusticia desde la verdad, para poder amar correctamente, hay que entender lo que Dios ha dicho. Parte del problema que tenemos entre cristianos es que no queremos aceptar que hay una realidad en nosotros que lucha contra Dios. A veces solo la queremos negar, no enfrentar. No solo no en nuestras propias vidas, sino mucho menos en la vida del otro. No le pasó media, decimos nosotros. Y no por eso somos perfectos. Y entonces pasamos a otra porción un poquito más adelante en 1 Juan capítulo 2. El amor no se goza de la injusticia, ni del mal que otro hace, ni del mal que le hacen a otro. Y para que esto no le pase, es un amor que en vez de gozarse de la injusticia, se goza de lo que es verdadero, de lo que es la palabra de Dios, de lo que es andar según la palabra de Dios. Y para ello necesitamos nosotros conocer la verdad de Dios, andar en la verdad de Dios, para que no haya espacio para que nos gocemos en injusticia, ¿cierto? Y parte de ello implica aprender a vernos mutuamente según la verdad de Dios, para amarnos correctamente. Comprender que estamos en batalla y que tenemos las herramientas en el Señor para vencer. Miren lo que dice 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Repito por si está tomando nota, 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ojo, misma epístola, mismo instrumento de Dios para que esta epístola llegara a nosotros, el apóstol Juan. En una misma línea de pensamiento,
el Señor pone en nuestros corazones dos realidades que deben integrar la verdad que amamos, en la que nos gozamos, para luchar contra la injusticia y no alegrarnos en injusticia. La primera, como lo vimos hace un momento, los creyentes todavía somos pecadores, pero tenemos en el Señor la herramienta de la confesión, de apartarnos, de decirle al Señor, es cierto lo que tú dices, te suplico perdón. Y entonces viene una segunda parte que no tiene ninguna contradicción. Dice, en esto nosotros estamos seguros que tenemos una relación con Dios, porque la palabra conocer aquí se refiere a tener cercanía con el Señor, una proximidad con Él, una relación, no a conocimiento intelectual solamente, sino una relación con Él. ¿Cómo sabe uno que uno tiene una relación real con el Señor? ¿Cómo es que uno sabe que es un verdadero cristiano? Porque guardamos sus mandamientos. Póngale cuidado, el que tiene una relación verdadera con el Señor y no guarda sus mandamientos, está súper engañado. Está feliz chicaneando con su billete de 3.000 pesos hecho de cuero. No entiende nada. No conoce la verdad. ¿Se acuerdan? La verdad que desplaza la injusticia. El que conoce a Dios, conoce la palabra de Dios y quiere vivir según la palabra de Dios. Y como les dije hace un momento, hermano, pero a mí me parece que aquí hay una contradicción. Porque la primera porción que leímos, 1 Juan capítulo 1, 8 a 10, está hablando que los cristianos somos pecadores. Aunque podemos confesar al Señor nuestras ofensas y Él nos perdona y nos limpia, ¿cierto? Y aquí está diciendo que un cristiano guarda la palabra y esto suena como que el cristiano no peca. Pero entonces, recuerden, lo que estamos viendo en este momento es conocer la verdad para vivir la verdad y no dar lugar a alegrarnos en la injusticia. Lo que el Señor está diciendo en la porción que acabamos de leer en 1 Juan capítulo 2 versículos 3 al 6 es muy sencillo. Un verdadero cristiano se caracteriza, tiene un modo de vida regido por la palabra de Dios. Un cristiano no es una foto. La vida de un cristiano es como un video. Y si usted se pone a ver el video de la vida de ese cristiano desde que conoció al Señor hasta que se fue a su presencia, y a usted le ponen al frente dos papelitos, uno que dice pecador y el otro que dice cristiano, y a usted le dicen, usted tiene que marcar qué fue lo que más destacó la vida de esa persona, qué fue lo que le caracterizó por encima de todo. Usted dice, bueno, yo vi una foto en la que, uy, qué conducta tan horrible. Pero cuando le quité la pausa al video y dejé que el video andara y pude ver la vida de la persona, me di cuenta de algo. Sí, peca, pero eso no es lo que lo caracteriza. Contra el pecado es contra lo que él lucha, porque ahora tiene la verdad de Dios en su vida. Por eso no se puede gozar de la injusticia propia, por eso no se puede gozar de la injusticia del otro, porque ahora por la verdad de Dios es diferente. No es que no quiera, es que ya no puede, es diferente, lo hicieron diferente. El Dios de verdad le salvó, le tomó para él, puso su verdad en su corazón, su Santo Espíritu morando en él. El Dios de verdad se gozó cada día que ese cristiano estuvo en esta tierra, enseñándole a luchar contra el pecado propio y el pecado de los demás. No fue perfecto, pero vivió anhelando la perfección. Comprendió que la santidad no es el estado del que no peca, sino el que realmente quiere agradar a Dios. Es el estado del que incluso aprende a levantarse cuando cae. Por ende, no tenía espacio para gozarse de la injusticia.
No tenía espacio para alegrarse del mal que le hacían a otro, del pecado que cometía otro. Él aprendió que el pecado era lo peor que le había pasado a la persona. Este cristiano hipotético del que hablamos aprendió del Señor algo. Cuando ve a otro que cae, él no se hace loco. Él no dice, así somos todos, frescos, no le meta color. Él aprendió que había que hacer algo. Solamente se los leo. Y por favor vayan buscando Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Les leo lo que dice Proverbios 17, 15, porque no quisiera que haya espacio a ninguna confusión esta noche. Proverbios 17, 15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. A Dios le repugna el que justifica al impío. Lo que estamos viendo esta noche nada tiene que ver con decir entonces que el pecado no es pecado. Es todo lo contrario. ¿Cómo lo sabemos? Miren, mis hermanos, lo que dice Gálatas capítulo 6, versículos 1 al 5. En Gálatas 6, 1 al 5, ustedes leen lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El apóstol Pablo a los hermanos en la iglesia de Galacia, una iglesia que había sido golpeada por gente judaizante, por gente legalista, le está enseñando a los hermanos, le está recordando a los hermanos algo esencial. Ojo, no que el cristiano no peca. Ojo, no, que el cristiano dice, como todos pecamos, no hay problema. No, el que justifica al impío es algo que le da náuseas al Señor. Es algo repugnante ante Dios, que es lo que significa la palabra dominación en Proverbios 17, 15 que les leí. El Señor guía a Pablo para que, bajo la guía del Espíritu Santo, confronte el problema de la injusticia en medio del pueblo de Dios. Pueblo que está en una sociedad que, como lo dijimos desde el principio, es cruel, es indiferente, no quiere ayudar a otro. Que busca justificar lo injusto, y ustedes saben más que yo de todo lo que está pasando en Colombia en la actualidad con las leyes que quieren hacer ver como justo lo injusto. Y el Señor dice, no, en esa sociedad los cristianos tienen que aprender a vivir sus batallas. Y entonces dice, hermanos, la única forma, querido hermano, de que esto no fuera aplicable para usted es que usted no fuera cristiano. Y esa es una aspiración que creo ninguno de los presentes quiere tener, ¿cierto? Entonces esto es para todos nosotros. Hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, aquí la idea no es el creyente chismoso que está así. No. La idea del término sorprendido es alguien al que el pecado lo anticipa. Alguien a quien el pecado lo coge fuera de base, lo coge como dormido. No es el cristiano chismoso. Es la batalla de cada cristiano. ¿Usted me entiende, hermano? Esos días lindos que tenemos con el Señor en que le obedecemos, en que estamos atentos a su palabra, ¿cierto? Y se han dado cuenta ustedes cómo funciona el pecado, cómo muchas veces es algo que uno dice, ¿qué pasó? Si alguno fue sorprendido en alguna falta, si alguno cae, que es lo que significa la palabra, ustedes que son espirituales, que viven según el Espíritu, tienen un deber. Ojo con esto.
Porque el Señor nos está diciendo aquí, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales tendréis que tomar una decisión. O dicho de otra manera, tendréis que pensar, si me meto o no me meto. Pero es que no me han llamado. Pero el Señor a usted le permitió conocer eso. Sin que usted estuviera chismoso, el Señor a usted le permitió conocer eso. Y el Señor a usted le establece un mandato. A mí me establece un mandato, restaurar. Y el término restaurar, ustedes lo conocen muy bien, alude a completar algo, hacer que algo sea apropiado. La idea que más se asocia con esta palabra de restaurar es coger una red de pescador y repararle los daños. Porque cuando el pescador lanzaba la red, fácilmente con un pedazo de coral se podría desgarrar. Y claro, al principio podría ser un hueco pequeñito, pero ahí salían peces. Y el pescador si ve la red que tiene un huequito, pero no le meta color, eso es normal, eso nos pasa a todos. Y vuelve y lanza la red y otro pedacito de coral vuelve y desgarra otro poquito. Pues salen menos pescaditos, pero ahí siguen saliendo. Eso nos pasa a todos. Todos pecamos. No le meta color, no se meta donde no lo han invitado. Vuelve y se lanza la red y se lanza la red y ustedes van a notar algo. Una red no reparada es una red que cada día se daña más. Cuando nosotros no nos queremos ayudar, cuando nosotros no queremos gozarnos en la verdad y somos indiferentes a la injusticia, no es que no pase nada, es que las cosas empeoran. Y nadie aquí necesita que yo le explique esto, porque todos sabemos que el pecado es algo que crece cuando no se frena. El Señor dice, ustedes no tienen el derecho, si van a amar con el amor que yo les di, ustedes tienen una obligación. Y no les estoy negociando, yo soy el Señor. Cuando yo le permita conocer el pecado que hay en la vida de otro, usted tiene un deber, restaurar. Tiene que sentarse, tomando la red, con su agujita y con su hilo, espiritualmente hablando, para cerrar el hueco. ¿Por qué? Porque es mi red y yo la quiero para pescar. Hay algo lindo detrás de todo esto que suena a deber, yo lo reconozco, suena a carga, lo reconozco, pero hay algo lindo detrás de esto. Dios no desecha a los suyos. Dios no nos desprecia. Dios no nos olvida. Dios no nos da lo que merecemos. Dios no es con nosotros como nosotros somos con otros. Él es bueno. Él es amor. Él ve esas redes con agujeros que somos nosotros y hace lo necesario para remendarnos. Si tiene que disciplinar, lo hace, pero siempre apuntando a restaurar, porque es su red y siempre lo será. Y la tomó para sí, para hacer algo que sea para su gloria. Así que no hay opción. El que es indiferente ante la injusticia, le resbala lo que le pase al otro. Dice restaurarle con espíritu de mansedumbre, hágalo con humildad, hágalo con delicadeza, hágalo con cuidado, como el caballo domesticado. No se ponga a darle golpes a la red diciéndole, es que usted no cambia. No, con mansedumbre. Y hazlo de manera que vayas pensando mientras restaura en alguien, en ti mismo. Considérate, mírate fijamente a ti mismo. No hoy sea que tú seas tentado. No hoy sea que por tu soberbia, Javier o cualquier otro de los presentes, que se creen muy perfectos, no va y sea que por eso usted sea la próxima red con huecos que nadie quiere reparar. Y entonces viene algo lindo en el versículo 2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Esta expresión es bien linda porque dice mutuamente, en el amor a la verdad, en una reacción justa ante la injusticia, cojan juntos la carga. Ese peso que aplasta el alma, porque la palabra carga aquí significa algo que oprime la vida.
algo que requiere mucho esfuerzo para moverlo, algo que dificulta el andar. Ayúdense, ayúdense. Esposa, perdóneme, pero no mire a su esposo como la contraparte, no lo es. Esposo, no mire a su esposa como aquella a la que no importa qué le pase, sin ella usted nunca más va a estar completo. Muchacho, no mire a su papá como alguien que no importa qué le pase en la vida, solamente que porque usted un día se va a ir de la casa. Él necesita de su apoyo también. Padre, tenga compasión con su muchacho. Ya dijimos, no es alcahuetear. Hogares cristianos, iglesia cristiana. Reaccionemos y ayudémonos. No gozándonos en la injusticia, no siendo indiferentes ante la injusticia, sino gozándonos en hacer lo que es de verdad, de lo que es propio del que ande en verdad. Sobrelleven las cargas los unos de los otros. Esas cosas que aplastan el alma, ayúdense. Bajo la guía del Señor, remendémonos la vida mutuamente. Dejemos de ser indiferentes o, en el peor de los casos, jueces crueles. El Señor dice que de esta manera es que se cumple la ley de Cristo, la libertad, el amor de Cristo. Es que el que se cree ser algo, no siendo nada, se está tumbando solo. El que cree que esto no es real, el que cree que esto no aplica para su vida, no entiende nada. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno se cuenta cuál es la realidad espiritual que tiene, cómo reacciona ante la necesidad del otro. Y si se da cuenta que es un restaurador, uno que ama en verdad, que desprecia la injusticia, entonces va a tener motivo de alegría en su corazón. Allá adentro, no para chicanear. Y termina, porque cada uno llevará su propia carga. Es interesante porque aquí la palabra carga significa una cosa distinta. Aquí significa lo que cada barco debía llevar. ¿Qué dice el Señor? Sintetizo y termino. Que tenemos nosotros que ayudarnos, gozándonos en la verdad, como el que ama, no alegrándonos en la injusticia, porque el que ama no se goza en esas cosas. Y nos vamos a ayudar entonces ante el mal que vemos que está viviendo el otro. Es cristiano, no perfecto. El Señor habla de confesión y que Él quiere perdonar, y a nosotros nos da una responsabilidad linda. Ayúdense a levantarse, ayúdense a remendarse, ayúdense llevando las cargas. Miren sus propias vidas, miremos nuestras vidas y entendamos algo. La restauración de Dios en cada una de nuestras vidas tiene una finalidad. Que hagamos aquello para lo que se nos salvó. Que cada quien cumpla su propia responsabilidad, su carga, como lo que se pone sobre un barco para moverlo de un puerto al otro. Ese es el amor de Dios. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude. Porque si algo no necesitamos nosotros es seguirnos gozando o siendo indiferentes ante la injusticia, a la vez que somos completamente indiferentes a lo que es de la verdad. En este caso, como lo vimos terminando, aprendamos a restaurar. ¿Vale? Ahora vamos a terminar. Señor Santo y Padre, te damos gracias por esta noche y por tu bendita palabra. Porque nos llamas la atención, Señor, a entender la verdad, a gozarnos, Señor Celestial, en ella y no gozarnos en la injusticia. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nos ayudemos mutuamente, Dios Todopoderoso, a afrontar la lucha contra la injusticia, a gozarnos, Señor Celestial, en el andar y ayudar a otros a andar en la verdad, incluso cuanto esto requiere tu obra de restauración, Señor. Ayúdanos a amarnos como tú lo quieres. Y gracias, Señor, porque tú nos ayudas a hacerlo. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.